Ella es rusa, se llama Ana. Yo soy Julián, argentino. A veces viajar es también resolver cosas. Para seguir juntos. Hola gente, ¿cómo va? Estamos acá, en un lugar muy alto. Sí. No sé si es el lugar más alto de la ciudad. Tal vez sí, me parece que sí. Mostrarles. Hoy, gente, es increíble, hermoso. Estamos arriba de la cascada que estuvimos en el primer vlog de Armenia. Sí. Para que se den una idea. Increíble alto estamos. Sí, realmente tengo miedo de estar acá arriba, Yo Ana. también, justo quería decir eso. Encima hay No. viento. Es altísimo lugar. Nosotros, para estar acá, no sé, caminamos un montonazo. Un montonazo de escaleras. Sí. Y nada, gente, básicamente este no es un vlog turístico el de hoy. Es un vlog más reflexivo de esta pareja hermosa que conocen ustedes. Y si no, que están a punto de conocer. Sí. Y ¿por qué empezamos, Ana? Empezamos tal vez por qué vinimos acá, en Yerevan, en este perfecto Exactamente, país. Armenia. Mucha gente se pregunta eso. ¿Por qué Armenia? ¿Por qué no otro país? Y la respuesta es sencillamente para poder estar más tiempo con Ana y su familia en Rusia. Sí. Para poder seguir juntos, Ujú. no tener que separarnos. Nosotros ya estamos casados, pero igualmente para estar juntos en Rusia es necesario hacer un visado. Sí. Para ese visado, por primera vez es necesario salir de Rusia y hacerlo en un consulado ruso fuera de Rusia. Lo cual me parece bastante tonto. Es raro, pero bueno, después nosotros podemos seguir con esa visa adentro de Rusia. Se puede ir renovando, pero ya no tenés que salir de Rusia. Sí. Eso principalmente. ¿Pero por qué específicamente Armenia? Porque había otras opciones, ¿o no, Ana? Sí. Podríamos había haber muchos. elegido Turquía, Bielorrusia, que está cerca, Kazajistán. Cualquier Muchos, país cualquier en país. realidad. Sí. ¿Por qué Armenia? Motivos. Armenia es chiquito, es un país muy chico, es muy seguro, Sí. tiene bastante. mucha historia, tiene una historia muy rica. Eso para el contenido nuestro de YouTube me pareció fundamental. No tiene tanto turismo como debería tener, no se le presta tanta atención ni se lo valora tanto a este país. Tiene una gastronomía que me habían dicho que era excepcional y llegando acá nos dimos cuenta que era verdad, Sí. toda la verdad del mundo. Re rica. Y entre otros motivos que vamos a ir contando en este video. Otra cosa importante que se me olvidaba, en este país se habla ruso como segunda lengua. Y para nosotros es muy importante. Sobre todo para Ana y para mí, Sí. porque yo no entiendo nada. Para nosotros es más fácil estar así con ruso. Bueno, gente, miren este caminito bello. Sí. La tierra colorada, me hace acordar a Misiones en Argentina. Qué increíble. No, muy hermoso. Un montón de pájaros. Sí, mira ese pájaro, qué hermoso. Negro Sí. y blanco, bien llamativo. Este es un pájaro re popular en Rusia. ¿En serio? Su nombre es Soroka. Zarroca. Sí. ¡Qué bien pronunciación! ¿Viste? Gente, estoy aprendiendo de a poquito. Ah, sí. Yo aprendo palabras. Ahí, capto lo que quiero. Bueno. Bueno, amor, decime por favor, ¿qué vos sentís acá, en Armenia? En Armenia, al llegar, ¿qué sentimos? Por un lado, lo que me llamó la atención es que si bien tiene muchos rasgos soviéticos, por otro lado, se nota que es un país diferente. Sí. O que intenta hacerlo. Se nota que es un país muy antiguo, es un país milenario. Es uno de los países más viejos del mundo, gente. Esa es la realidad también. Otra cosita que me llamó la atención, los edificios, si bien son muy soviéticos algunos, no son iguales que en Rusia, son diferentes, tienen sus diferencias. Hay barrios, como el barrio Con, que ya visitamos en otro video, que me llamó demasiado la atención la diferencia de clases que hay entre lo que es ese barrio y lo que es a los alrededores. Es abismal. Acá el armenio o tiene mucha plata o no tiene nada. Sí. O vive muy humildemente. Sí. ¿A vos qué te llama la atención? Por ejemplo, seguimos con este tema, como cada día vos ves re grande diferencia entre gente. Vos podés ver, no sé, alguna Tesla hermosa, no sé, 5 Teslas por un minuto. Está lleno. Y del otro lado vos podés ver, no sé, algún auto re viejo, roto todo. Y bueno, pero es así. Hay algo muy similar a Rusia que es como manejan. Sí, eso yo quería decir. Manejan raro. Pero en la verdad, amor,
comparado a Rusia, no tan mal, no. En Rusia manejan mejor, en Yerevan manejan muy raro. A mí me pareció que nosotros estamos en India sin parar, hay un montón de, no sé, sonidos. En todas calles hay policía. En Rusia, ¿vos viste están policía? Parados no he visto mucho. Y acá un montonazo. Se paran en el medio de las avenidas. Muchas veces quieren controlar el tránsito, que es incontrolable, la verdad. A mí lo que me llamó mucho la atención y me sorprendió, lamentablemente para mal, es que hay avenidas que ni siquiera tenés semáforos para cruzar. El peatón cruza. Sí. Y los autos pasan al lado del peatón. Sí. Muy mal lo vi eso, muy feo. Pero si hay semáforo, él funciona solo para 12 segundos, 12, 15 y calle grande. Como es poco tiempo para cruzar. El peatón tiene que esperar más de un minuto, literal, más de un minuto y medio en el semáforo. Y después cuando tiene tiempo para cruzar, son menos de 20 segundos, 15 serán. Sí, estas calles solo para los autos, no para personas. Algo que también nos llamó mucho la atención de Armenia, para bien, la cantidad de monasterios y lugares en la naturaleza fuera de la capital, porque Armenia no es solo Yerevan. Mucha gente se confunde en eso y piensa, no, Armenia es chiquito, es solamente la capital y nada más. No, estás muy confundido. Salí, tomate un tour, o alquilate un auto, o metete dentro de un bus y salí afuera de la capital. Es muy bonito, tiene lagos impresionantes. Tiene el lago más grande del Cáucaso. No, tiene es impresionante. Infinidad de monasterios, la Suiza armenia. Eso. Hay un montón de lugares para recorrer, gente. Sí. La Ararat, que si bien no está territorialmente en Armenia actualmente, pero es algo de Armenia. Es algo... Digan lo que digan, es Armenia. Sí, es algo de su alma, de su corazón. ¿Te subirías acá? Está bastante nueva, ¿eh? Yo lo veo en buen estado. No sé. Igual a mí la altura me da pánico, ya te digo. A mí también. Imagínate estar ahí arriba y que se frene. No me digas eso. Pero en la verdad yo veo gente arriba. Sí, la gente sí, pero yo no. A mí me ves acá abajo. Vivite coleando. No, yo no quiero. ¿Amor, vos querés? ¿No? ¿No? Entonces listo, basta hablar la gente de que este quiere. tema. Yo ya me metí en un río congelado en Rusia, gente, no me pueden pedir más. Ay, bueno. Siempre se puede pedir más. Pero Juli, gente quiere saber sobre la sociedad armenia. La sociedad armenia, a ver. El armenio, ya les voy a decir desde ya, que es un ser muy hospitalario. Sí. Hoy mismo lo comprobamos. Nos pasó algo muy loco a nosotros dos, que estábamos en casa trabajando, editando, programando los videos de siempre. ¿Y qué pasó? Nos tocó alguien la puerta. ¿Quién nos tocó la puerta, Ana? Nuestro dueño de casa donde nosotros alquilamos en Armenia. Y qué loco que él quería dar a nosotros shashlik. Es como asado armenio, básicamente. Sí. El shashlik no es solo la brocheta que ustedes vieron en nuestro video, que se lo dejamos acá arriba, asado ruso, sino también le dicen shashlik a todo lo que sea carne asada, básicamente. Sí. Y nos dijo, en 2 horas les traigo. Sí. Tardó un poco más, tardó como 3 horitas más o menos. Sí. Que nosotros pensábamos que se había olvidado. Pero nos trajo un platazo, gente, que ahora les vamos a dejar una imagen acá. Sí. Nos ¿Qué trajo tenía? pollo, nos trajo cerdo, nos trajo papas asadas y nos trajo lavash, que es el típico pan armenio. Sí, que estaba tan rico. Platazo, gente, y no saben lo rico que estaba. La carne tenía un sabor a leña que yo no les puedo explicar. Exquisito todo. Me alegró el día el hombre este. Juli, por fin comí algo parecido a su comida de Argentina. Por fin. Yo tenía una alegría, me chupaba hasta los dedos. Con toda esa grasa. Sí, en un momento le doy a Ana para que coma la valla así con la mano y casi me saca el dedo. Sí. Tenía hambre. Estaba riquísimo. Sí, eso también. Mira que estamos. Qué belleza. Wow, tan alta. Me parece que en el video no puedes entender qué altísima. Sí, la magnitud de esa estatua. Bueno, sigamos hablando de la sociedad armenia. Aparte de ser muy hospitalarios, son muy educados. Algo que me sorprendió muy para bien, a diferencia de Rusia. Está bien, no voy a meter a todos los rusos en una bolsa, porque no es así, sería injusto de mi parte. Pero algo que no me pasó acá, que sí me pasó en Rusia, es que en Rusia
te miran mal Sí. por hablar en otro idioma. Te miran raro, no todos, lógicamente, pero mucha gente me ha pasado, incluso en el viaje que hicimos en tren de Kazán a Moscú, que se te quedan mirando raro, incluso hasta el punto de incomodarte, Sí. parados. Y, o sea, vos decís, bueno, loco, ya está. Estoy hablando otro idioma, no soy un marciano. Y acá no, acá cada uno en su mundo, sin joder a nadie, Sí, todos todo caminando tan tranquilos, tranquilo. con una sonrisa en la cara, que eso es lindo. Sí. La verdad, excelente. Sí, y a mí me encanta esta gente en Armenia. Oh, bandera hermosa. Que en serio, en la calle es todo tranquilo. Gente con su paciencia. No sé, me gusta. Algo que me llamó la atención, gente también para bien, que me hizo acordar mucho a mi país, a España, que es donde yo estuve viviendo casi 4 años, y lógicamente los países latinos, que acá el hombre o la mujer se saludan con un beso. Ah, sí. Y lo vimos el otro día en un restaurante que había un grupo de 4 chicos de la universidad y todos se despedían con un beso en el cachete. Me pareció todo tan lindo, todo tan cercano a mi cultura. Sí. Bueno, esa es otra diferencia con Rusia, por ejemplo. Rusia te saluda con el cachete y te mete una trompada, me parece. Sí, porque para nosotros es muy raro. ¿Cómo beso de un hombre a otro? No. ¿Qué? Entonces, no. ¡Wow, Ana, mira esto! Yo no sabía que hay acá. Qué armas grandes. Wow. Y esta escultura re cerca y re alta. ¡Qué loco! No sé, como nosotros con podemos ver como la fuerza de Armenia. Vamos, Armenia, carajo. Acá detrás nuestro tenemos al monumento a la madre armenia, gente. Sí. Acá tenemos al Michi. Gatito. Gatito, tan hermoso. Qué lástima, no compramos una latita de atún para darle. Sí, no tenemos nada. Oh, uy, tan hermoso. Es muy bonito. Sí, él parece mucho a gatito de mi abuela. Su nombre es Múrzica. Debe ser varón, ¿no? Tal vez. Novio para Maya. Sí. No. Maya está castrada, bebé, ¿no? Sí, ella está castrada y tiene 11 años. Listo para hombres, para ella. Listo. Ah, pues puede disfrutar. No. Es una llama interna. ¿sí? Interna no, eterna, Ana. Eterna, perdón. La llama eterna. Muy Esto hermoso. jamás se debe apagar, gente. Si la apagás vas recontraprecio, supongo. Sí, por supuesto. Y la gente le deja flores. Vista hermosa. Estamos en el atardecer acá. Es Sí. una belleza. Muy hermoso. Un montón de gente y en serio, gente, vista increíble, hermosa desde acá. Bueno, Ana, ¿ya tenés tu chocolate caliente? Sí, mi chocolatito. ¿Cómo es? ¿Doble chocolate ese? Sí, es doble chocolate. A mí me encanta siempre. Vamos a probaste? probar. No. Gente, miren. A mí me encanta azúcar, a mí me encanta chocolate, pero no sé cuántos, no sé, cucharas grandes de azúcar ellos pusieron acá. Wow. Si Ana dice que está dulce, yo no me quiero imaginar lo que debe ser eso. Gente, también hay una cosa que nosotros no decimos, como si comida acá en Armenia está re rica. Pero a veces ponen un montonazo de sal y me parece que en este caso Mucho azúcar. un montonazo de azúcar. Solo probá. A ver. Tal vez te va a gustar. Estoy segura que no, pero... Oh, Ajá. asqueroso. Ajá. Como polvo con azúcar. ¿Esto saben lo que debe ser, gente? Esos cacao baratos que es más azúcar que cacao. Básicamente debe ser esto, Ana. Eso. Bueno, si querés agarrarte algo con azúcar, qué asco. Perfecto para los diabéticos. Sí, un viejito se toma eso, explota en el aire. Exceso de azúcar en sangre. Pero energía después de tanto azúcar, uff. Bueno, Julio, ¿qué cambio hubo en estos vlogs que hicimos en Armenia? ¿Qué cambio? Cambiaron algunas cositas, gente. Estamos intentando aumentar la calidad de los vlogs.
Eso sí. Mostrar un poco más de paisaje, no tanto nuestras caras como están viendo ahora. Pero bueno, este es un bloque reflexivo y nosotros somos bonitos, así que no pasa nada. Sí, y también somos pareja. Claro, eso es muy importante. Eso es algo que también empezó a cambiar en estos blogs de Armenia. Ya lo van a ir notando, díganme en los comentarios si les pareció. Sí. Más vivencias de pareja, más humor entre nosotros, más conexión entre nosotros. Muchas veces lo que sentíamos con los videos anteriores a Armenia es que queda como un video suelto, tal vez, como un video puntual, suelto, una experiencia, como por ejemplo, no sé, parque acuático. Y tal vez pierde un poco la esencia de nosotros y lo que queremos transmitirles, que es lo de pareja internacional. Ella es rusa, se llama Ana, yo soy Julián, argentino, y hay choques culturales nuestros, hay humor, hay... nuestra alma, nuestra esencia que queremos mostrar a vos. Exacta. A veces tenemos muchos errores en la comunicación entre nosotros mismos por el tema del idioma. Yo tengo equivocaciones en español, imagínense Ana, que no es su idioma y lo aprendió en un mes. Sí. O sea, así que, nada, queremos transmitir eso, conexión entre nosotros, más humor entre nosotros, más pareja internacional, más Ana y Julián. Y lo más que importante es mostrar nuestra vida real. Sí, como ya hemos dicho, tanto lo bueno como lo malo. Hay días que van a ser muy positivos, que vamos a estar súper alegres. Hay días que no tanto, tal vez, porque vamos a tener quilombos, como todo el mundo que tiene problemas, trámites. Burocracia. De todo un poco. Bueno, gente, miren dónde estamos. Una piedrita chiquita, pero enfrente miren lo que tenemos. Sí, es una hermosura. Es atardecer, Ana. Sí. Acá tenemos esto, que no nos queríamos subir con Ana, que nos daba miedo. Allá la mujer con la espada. Sí. Y esta parejita muy hermosa. Uy, acá se me cayó. No, por favor. ¿Qué se viene en el canal, Ana? Contale a la gente. Bueno, ahora nosotros volvemos a Rusia. ¿Hasta cuándo? Todavía no sabemos. Nosotros vamos por unos meses a Rusia. No sabemos si pocos, muchos. La realidad es que este año sí o sí queremos ir a Argentina. Sí. Los dos. Yo desde el 2022 que no piso Argentina y es momento de volver, de hacerme cargo. Hola, estoy acá, Julián. Y estoy casado con una rusa que no conoce a nadie. La conocen por redes sociales y por videollamada, nada más. Y listo. Necesario conocer más. Claro, personalmente. ¿Y qué se viene en Rusia, gente? Se va la nieve, se va el frío, se va todo lo que conlleva el invierno ruso. ¿Qué viene? La primavera, gente. Va a estar una primavera hermosa. Y con eso que conlleva un montón de vlogs más en la naturaleza sin sufrir ese frío. Por fin. Hacer asadito argentino, hacer más planes con la familia de Ana, no sé, tal vez acampar. Sí, también ir a pescar. Es una buena idea, sí, por supuesto. Un montón de cosas. Ir a cosechar, ir a buscar setas en el bosque. Tal vez vamos a plantar nuestras plantas. Tal vez vamos a ver un oso, Ana. Tengo miedo, pero tal vez. Yo le pego, lo hacemos asado, gente, no pasa nada. Dale. Y nada, se vienen un montón de videitos nuevos como siempre, como ya les decimos, con más conexión de pareja, que es lo que nos falta a nosotros. Por eso es importante que ustedes siempre den like, comenten los videos, que son todas interacciones para que cada video suba, para que YouTube le dé un poco más de amor y lo muestre más. Sí. Que lo compartan con sus seres queridos, con sus amistades, con alguien que sepa que le va a dar un poquito de valor al video. Y nada, siempre agradecido con ustedes por el apoyo desde el comienzo. Tenemos un montón de suscriptores que el otro día veía que están desde el comienzo con nosotros, desde el primer, segundo video con nosotros. Sí, y ya sabemos un montonazo de chicos que siempre están inscritos algo en comentarios. Sus nombres, hay suscriptores que nos quieren mandar cosas a Rusia, regalitos, productos para que hagamos un reaccionando con Ana y su familia. Súper agradecido con esta comunidad hermosa, pero bueno, hay que crecer mucho más. Sí, muchísimas gracias por su apoyo. Y nada, gente, como siempre, desde acá, ¡Bye!